Biblia, ese texto tan conocido y venerado, es frecuentemente interpretada como un libro que trata exclusivamente sobre Dios, una guía para la adoración de un ser supremo y todopoderoso. Sin embargo, una lectura más profunda y menos convencional revela que su propósito trasciende la simple veneración. En el corazón de sus narrativas encontramos una riqueza de mensajes que exploran la relación entre lo divino y lo humano, los misterios de la sabiduría espiritual y las complejas interacciones entre diferentes entidades celestiales. Entre estas figuras destaca el término Elohim, una palabra hebrea que tradicionalmente se traduce como Dios, pero que en su forma original y plural sugiere una realidad más multifacética. En Génesis capítulo 1, verso 26, leemos: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Este uso del plural ha sido interpretado de diversas formas, desde una alusión a la Trinidad hasta una referencia a un concilio divino de seres espirituales. Los Elohim no solo desafían las concepciones monoteístas tradicionales, sino que también arrojan luz sobre un contexto más amplio de la espiritualidad judeocristiana, uno en el que lo divino se manifiesta de múltiples maneras y formas. La existencia de los Elohim y otras entidades espirituales mencionadas en la Biblia, como ángeles y seres celestiales, sugiere que este texto es mucho más que un manual de fe monoteísta. Es un relato profundamente simbólico y teológico que invita a los lectores a explorar los diferentes matices de la interacción divina, desde la creación del hombre hasta su redención. En este marco, la Biblia nos habla no solo de Dios, sino también de nuestra conexión intrínseca con lo divino y el vasto mundo espiritual que nos rodea. La palabra Elohim, que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, es un término hebreo cargado de significados profundos y complejidades lingüísticas. Tradicionalmente se traduce como Dios, pero su forma plural plantea interrogantes que han fascinado a teólogos, académicos y creyentes durante siglos. En Génesis capítulo 1, verso 26, leemos: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Este uso del plural ha generado diversas interpretaciones. Algunos lo ven como un indicio de la Trinidad cristiana, mientras que otros sostienen que se refiere a un concilio divino, una asamblea de seres celestiales que participan en el plan de la creación. El Salmo 82, verso 1, amplifica esta idea al declarar: «Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga». Aquí, el término Elohim se utiliza de manera dual, para referirse tanto al Dios supremo de Israel como a otras entidades divinas. Este pasaje desafía la idea de que el monoteísmo bíblico siempre fue un concepto estricto y lineal. En cambio, sugiere un contexto espiritual más amplio en el que múltiples seres divinos, subordinados al Dios supremo, desempeñan roles específicos dentro del orden cósmico. En el contexto del Antiguo Testamento, los Elohim no son competidores del Dios Supremo, sino figuras con funciones delimitadas. Pueden ser intermediarios entre lo divino y lo humano, guardianes del orden celestial o incluso jueces espirituales. Esta visión ofrece una interpretación más rica y compleja de las Escrituras, donde la divinidad no está confinada a una única expresión, sino que se despliega en una jerarquía de poderes espirituales. Así, la idea de los Elohim invita a una reflexión más profunda sobre el papel de lo divino en la narrativa bíblica. No se trata solo de un Dios singular y supremo, sino de un entramado espiritual en el que interactúan diferentes niveles de poder y propósito, reflejando una visión de lo divino que trasciende nuestras categorías modernas de monoteísmo. Jesús, frecuentemente entendido como la encarnación del único Dios verdadero en el cristianismo tradicional, también puede ser interpretado desde una perspectiva que expande nuestra comprensión de lo divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 34, Jesús desafía las creencias religiosas predominantes al citar el Salmo 82. «No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois». Con esta declaración,
Jesús no solo reivindica la Escritura como fuente de autoridad, sino que también subraya una idea revolucionaria. La divinidad no es exclusiva de Dios, sino que está, de alguna manera, latente en los seres humanos. Este planteamiento rompe con las nociones estrictamente dualistas de lo sagrado y lo profano, señalando que lo humano y lo divino no son necesariamente opuestos. Jesús parece invitar a sus seguidores a redescubrir ese potencial divino, enterrado bajo las capas de limitaciones impuestas por la sociedad y las instituciones religiosas. La cita del Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, respalda esta visión de un plano espiritual, donde los seres humanos están destinados a participar activamente. En este marco, Jesús no solo es una figura única e inalcanzable, sino un modelo que encarna la posibilidad de conectar plenamente con lo divino. Su mensaje sobre el reino de Dios, como se encuentra en Lucas capítulo 17, verso 21. El reino de Dios está en medio de vosotros. Subraya que esta conexión no es remota ni exclusiva, sino una realidad accesible aquí y ahora. El cristianismo primitivo, particularmente en sus primeros siglos, parece haber abrazado esta dimensión mística y transformadora. Escritos como los evangelios gnósticos sugieren que los primeros seguidores de Jesús exploraron activamente la idea de una divinidad compartida y una iluminación espiritual interior. Sin embargo, a medida que el cristianismo institucionalizó sus dogmas, estos aspectos místicos y accesibles de su mensaje comenzaron a desvanecerse, dejando una visión más jerárquica y distante de la relación entre Dios y la humanidad. Jesús, por tanto, no solo revela a Dios, sino también lo divino que habita en cada ser humano, recordándonos que estamos llamados a algo más grande, una comunión viva y activa con el Creador y su creación. Jesús no vino únicamente a hablar de Dios como una entidad separada. Su mensaje principal se centraba en el reino de Dios, una realidad que no está lejos, sino dentro de nosotros. En Lucas capítulo 17, verso 21, Jesús declara: «El reino de Dios está en medio de vosotros». Este reino, más que un lugar físico, es una dimensión espiritual a la que se accede mediante la sabiduría, la justicia y el amor. El énfasis de Jesús en la sabiduría conecta su mensaje con tradiciones más antiguas. En Proverbios capítulo 8, encontramos la personificación de la sabiduría como una figura preexistente, casi divina. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Esta sabiduría, que algunos identifican con el Logos mencionado en el Evangelio de Juan, representa un aspecto de lo divino que trasciende las categorías convencionales. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a otras deidades, nombres que resuenan como ecos de un mundo donde lo divino se manifestaba de formas diversas y multifacéticas. Baal, Asera y Moloch son ejemplos prominentes que aparecen en las Escrituras como rivales del Dios de Israel, denunciados por su influencia sobre el pueblo y sus prácticas consideradas idólatras. Sin embargo, más allá de la condena, estas figuras revelan un contexto histórico donde la interacción con lo divino no era un concepto monolítico, sino una experiencia plural que reflejaba las creencias, esperanzas y temores de las culturas antiguas. En lugar de descartar estas referencias como simples oposiciones al monoteísmo, es posible interpretarlas como representaciones de diferentes aspectos de la espiritualidad y la experiencia humana frente a lo sagrado. Estos relatos no solo confrontan la fidelidad al Dios de Israel, sino que también exploran las luchas internas del hombre por encontrar significado y orientación en un mundo lleno de incertidumbres. Dentro de la tradición judeocristiana, esta complejidad espiritual no se limita a los rivales del Dios de Israel. Existen figuras que, aunque subordinadas al Dios Supremo, parecen compartir ciertos atributos divinos. Los ángeles, como Miguel y Gabriel, destacan no solo como mensajeros, sino también como agentes de intervención divina con roles específicos y significativos. En Daniel capítulo 10, Miguel es descrito como un guerrero que lucha contra fuerzas celestiales opuestas, sugiriendo una realidad espiritual dinámica, donde múltiples entidades participan activamente en el equilibrio del cosmos.
Este panorama de múltiples seres divinos o celestiales no contradice necesariamente la centralidad del Dios único, sino que amplía nuestra comprensión de cómo interactúan los diversos niveles de lo divino en la narrativa bíblica. Estas historias reflejan una lucha constante entre fuerzas espirituales y la participación activa de lo celestial en la vida humana, un recordatorio de la riqueza y la profundidad del mundo espiritual descrito en las Escrituras. Si la Biblia no se trata únicamente de Dios, sino de la interacción entre lo divino y lo humano, su mensaje adquiere una relevancia renovada. Nos invita a reconsiderar nuestra relación con lo sagrado, no como algo distante, sino como una realidad viva que nos incluye a todos. Este enfoque también desafía las narrativas tradicionales que han sido utilizadas para justificar jerarquías religiosas y exclusiones. La sabiduría perdida de Jesús, cuando se redescubre, nos invita a vernos como participantes activos en el drama cósmico de la creación. Nos recuerda las palabras de Juan, capítulo 14, verso 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este pasaje subraya el potencial transformador que reside en cada uno de nosotros, un potencial que Jesús vino a despertar. La Biblia no se trata únicamente de Dios, sino de la conexión dinámica entre lo divino y lo humano. Los Elohim, Jesús y otras figuras espirituales representan diferentes facetas de esta interacción, ofreciéndonos un panorama rico y multifacético de la espiritualidad. En última instancia, el mensaje de Jesús no era solo venerar a Dios, sino descubrir el reino divino dentro de nosotros mismos y vivir como agentes de amor, justicia y transformación en el mundo. La sabiduría de Jesús y las complejidades de los textos bíblicos nos invitan a profundizar en nuestra fe, cuestionar nuestras certezas y redescubrir un mensaje que, aunque antiguo, sigue siendo revolucionario. Como dice el Salmo 119, verso 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Que esa luz nos guíe hacia una comprensión más amplia y enriquecedora de lo divino,